¿Qué vamos a recordar de lo que fue de nuestra vida en la tierra? ¿Cuál será el estado de nuestra alma después de la muerte? ¿Existe el purgatorio? ¿Habrá algún estado intermedio? ¿Es el Seol, el Hades y el infierno la misma cosa? Si se muere un familiar, ¿qué debo hacer? Mi fe. Todos estos temas tienen que ver con la muerte, porque yo me he dado a la tarea de andar incluso preguntando a algunos, y resulta que todos tenemos conceptos tan distintos, porque pocas veces nos sentamos a estudiar. Y hoy, esta semana, queremos llamarla Semana de Didascontes. Didascontes es una palabra en griego que quiere decir enseñándoles. Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre quiere enseñarnos su palabra, enseñándoles. Entonces Dios quiere enseñarnos. Pero hay que definir algunas cosas. Por ejemplo, algunos me dicen, no, nos morimos y nos morimos, no nos vamos a conocer. Entonces yo digo, bueno, y si no nos vamos a conocer, ¿cómo es que Lázaro fue reconocido por mí? Si no nos vamos a conocer, ¿cómo sabían que eran Moisés y Elías? Si no nos vamos a conocer, no sigo dándoles. ¿Quiere usted saber algunas respuestas? Toda esta semana, de 6:30 a 8 de la noche, estaremos en los servicios aquí y vamos a estar hablando sobre eso, sobre esos temas. A veces es interesante cuando uno se pone a estudiar. ¿Sabe usted que la historia del purgatorio es una historia muy nueva? Nació allá por el siglo XIV-XV. Casi de los primeros 12 siglos nunca se habló de purgatorio en la iglesia tradicional. Es un tema muy nuevo. Entonces, si usted quiere aprender, véngase esta semana. ¿Cuántos estarán conmigo? Bueno, hay más de 10 manos, así que estoy contento. Por lo menos vamos a estar con 10 hermanos. Quiero invitarles a que digan conmigo: tengo hambre y sed de ti, oh Dios. Es la hora del pan. Palabra que ayude a mis necesidades. Padre, queremos darte las gracias, que sea tú quien nos ayudes, que sea tú quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que toda palabra que sale de la Escritura, Dios, y que sabemos que nació de tu corazón, pueda venir a nuestras vidas y podamos recibir ese mensaje, para que podamos aprender la buena palabra, la enseñanza que tú quieres. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Esta tarde quiero hablar bajo este tema, que algunos lo verán en pantalla. Cuando yo aprenda a hacer esos cuadraditos me será más fácil. Solo el hermano Salvador puede y los otros no me han enseñado a mí. Entonces él sabe cómo encerrar fotos y poner los cuadritos negros, yo no puedo. Entonces, algún día, a veces tengo que ocupar, y la letra estaba chiquita, si yo lo hubiera hecho, le hubiera puesto letra más grande. Así que, algunos leen el título. Amén. Diga conmigo: pensar antes de hablar. Uno de los problemas grandes que tenemos todos los seres humanos es que a veces reaccionamos prontamente cuando se nos dice algo, y pocas veces meditamos en lo que estamos diciendo. ¿No es cierto que nosotros estamos acostumbrados a hablar tal y como estamos? Hola, buenas tardes, que Dios le bendiga, amén. Igualmente, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Así. Pero de pronto te empiezan a decir algo y reaccionas. Y cuando reaccionas de una manera distinta y diferente. Pero eso no solo nos pasa a nosotros, le pasó también a los profetas, le ha pasado a los hijos de Dios. Es más, usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios a veces se le va la mano, porque a veces habla sin pensar. Dios me las bendiga, hermanas, porque veo que están muy compenetradas. ¿Sabe usted que en un servicio anterior ningún hombre decía amén? Dios los bendiga, porque estaban ante un grupo selecto de hombres tan santos que después reconocieron que andaban en pecado. ¿Por qué? Porque a veces hablamos más de la cuenta. Nehemías capítulo 5, verso 6. Ahí está la cita, regálenmela. Verso 6 dice:
Y me enojé, ¿cómo? En gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cómo dice que se enojó él? ¿Qué quiere decir eso en gran manera? Hasta aquí leí los labios del hermano Ivonne, dice se enojó mucho. Sí, pero dígamelo más en español. ¿Qué le pasó a este personaje? Estaba, esa es una buena respuesta, estaba bravo. ¿Aló? En buen salvadoreño decimos estaba engorilado. ¿No es cierto que así decimos cuando la gente está engorilado? Y tu esposo, ni le habla, ahorita anda engorilado, ni le hables. ¿Aló? Entonces dice, no me lo quite, déjenlo ahí donde está. Pues. Y me enojé ¿en qué? En gran manera. Cuando la escritura, por recordarles el libro de Génesis, y vio Dios lo que había hecho y esto era bueno en gran manera. Yo siempre les he enseñado que la expresión correcta tendríamos que decir, y vio Dios que lo que había hecho era buenísimo. Entonces, ¿cómo estaba Nehemías? Enojadísimo. El en gran manera quiere decir que te lleva hasta el extremo de enojarte. Y no es cierto que algunos de nosotros cuando nos enojamos perdemos el control no solo de la boca, sino hasta de lo que escribimos. Porque algunos escriben mensajitos en Facebook. Ahí le mandan un inbox. No sé si estoy diciendo bien. Que vos sos un... No puedo decir todo lo que se dice. ¿Qué le pasó al profeta? Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Quiere decir que él escuchó algo que le afectó. Y ya se los voy a contar. Nehemías capítulo 5, pero verso 7. Mire lo que dice la escritura. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, y ahí sigue la historia. Pero ¿por qué se enojó Nehemías? ¿Por qué Nehemías está fúrico, está furioso? ¿Por qué está enojadísimo? ¿Por qué Nehemías está engorilado? El verso 7 es interesante, dice, entonces lo medité. Entonces lo medité, quiero aclarar algo en la escritura. En la escritura muchas veces encontramos cosas que están escritas de corrido. Pero están escritas de corrido, pero a veces el intervalo de tiempo pudo haber sido minutos, horas, días, meses. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, lo que pasa en el verso 6 con el verso 7, aparentemente hubo un buen lapso de tiempo. Un lapso de tiempo que pudo haber sido de un día, 2 días, 3 días, no sé. Pero hubo un lapso de tiempo que pasó entre el verso 6 y el verso 7. Por eso dice, entonces lo medité. No es meditar como quien dice, ahorita me dijo usted, sos un indio feo, yo me quedo, seré feo. Y le respondo, más fea sos vos. Por si me lo dijo una mujer, ¿verdad? Entonces, no es ese meditar, es pensar, analizar, es tomarse su tiempo, es hablar consigo mismo. Entonces lo medité y reprendí a los nobles. ¿Qué es lo que había descubierto Nehemías? El problema es que Nehemías había descubierto un problema. Resulta que cuando escuchó orar, no es que el pueblo estaba orando, dice que la gente clamaba. Pero quiero explicarles cuál era el clamor de la gente. La gente decía, perdón, ya no podemos pagar tanto impuesto, ya no, es que la vida está bien dura, esto sí se ha puesto duro, subió la gasolina, no había gasolina en ese entonces, tampoco iba, las cosas se han puesto tan duras, difícil, que he empeñado, he hipotecado mi tierra para pagar los impuestos al rey. Nehemías se da la vuelta y camina por otro lado y de pronto escucha el clamor de otros diciendo, ya no aguanto, es de más, mis hijos ya prácticamente los vendí en esclavitud para pagar los impuestos al rey, ya no aguantamos. Cuando Nehemías lo que descubre es que el rey no ha puesto mayores tributos, sino que los que se están aprovechando de los tributos son los más
para, le dijo. ¿Para qué? Le dijo. Te voy a dejar conectado esto, le dijo. Te voy a dejar todo. Dame 10 y no me vuelvas a dar nada. Hasta Navidad me das lo que querrás. Cada 6 meses me das lo que vos querrás. Alguien habrá dicho y dirá, ojalá que el hermano haya agarrado esa oferta porque era una ganga. Sí, era una ganga, pero estaban robando a una empresa. Y ese que está robando tiene su salario, pero con esas ganguitas que hace, él está vendiendo su trabajo y está vendiendo lo que no es de él y está cargando a la empresa con cosas que no le tocan. Aparentemente las personas son beneficiarias, pero todo lo que se está haciendo es ilegal. Hace unos días atrás, cierto miembro de la congregación me dice, pastor, me ha llegado un papel de la alcaldía. Dice que debo varios años, pero fíjese que yo he pagado, pero no tengo los recibos. A los 3-4 días llegó alguien y le dijo, no se preocupe, deme tanto y yo se lo arreglo. Entonces a veces la corrupción no está en los niveles altos, a veces la corrupción está en los niveles medios. Los que están robando a veces son los medios. Pero uno cree que el robo viene desde arriba. A mí no me toca juzgar quién roba o quién no roba. Yo solo estoy poniéndote el ejemplo de lo que le pasaba al pueblo. Israel, el rey, no estaba cobrando más impuestos. Pero los mandos medios, sí, saquemos más porque nos estamos enriqueciendo. Pero la gente estaba perdiendo sus propiedades. Estaban casi vendiendo a sus hijos a esclavitud. Entonces Nehemías, cuando oye ese clamor, si nos volvemos al verso 6, hijo, a la diapositiva, dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Usted cree que en el momentito empezó a oír que la gente se quejaba y él se paró y empezó a decirle, ajá, atajo de sinvergüenzas, así los quería ver cobrando? Él no dice que hizo eso. Dice el verso 7, entonces lo medité. ¿Sabe que su palabra en su original quiere decir hablé conmigo mismo? Se puso a pensar lo que iba a decir y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, hermanos, quiere decir, avanzamos, hijo lindo, una más, ahí estamos. Quiere decir que la primera reacción que Nehemías tuvo, ¿cuál fue? Enojarse. Pero sostuvo una charla con él mismo. Él se puso a meditar antes de actuar. ¿Cuáles serían las consecuencias del enojo? Y si me pongo a gritarles, a pelarles la cara enfrente de todos, ¿no será que mandan a uno que me agarre, me den una gran penqueada y me meten preso? Entonces hay que saber qué voy a hacer. Amados hermanos, ¿está pasando una situación difícil en Cojutepeque, sí o no? ¡Claro que sí! Hace unos días sostuvimos aquí una reunión con el jefe de la PNC, el comisionado y la subcomisionada. Tuvimos una reunión y dice el comisionado, pastor, es increíble. En este año, en este mes y medio, septiembre y octubre que llevamos, hemos tenido más muertos en Cojute que todo el año pasado juntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un rebrote de violencia. Estamos alarmados. Si en mes y medio pasa lo que ha pasado, y ha pasado más que lo que pasó todo el año, entonces quiere decir que las condiciones nuestras no están buenas. Y si no están buenas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en la calle a decir, ajá, hijos del maíz que quieren fregar a la gente trabajadora. No, hermanos, usted no puede ponerse a gritar esas cosas, porque de pronto está la par suya y después llegan y lo del maíz se lo dan a usted. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos toca? Meditar. ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo Nehemías? Seguro Nehemías se buscó un lugar a solas para estar él y hablar con Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué hacemos nosotros ante esas situaciones? A veces en lugar de estar a solas empezamos a comentarle a todo el mundo. ¡Aló! A veces en vez de solucionar nuestros problemas
no es cierto que divulgamos más el problema. Tú eres un hermano, pero a veces alguien te quiere extorsionar. Y lo primero que te dice, miren, no haga bulla. Y usted le empieza a decir a toditita a la gente. Y a quien debería de hablarle, perdone, tal vez es la policía, no le habla y le dice a todo el mundo, y todo el mundo dice, no están pobrecitos, lo están llamando. Pues sí, pero no hacemos nada con eso. Lo primero que debemos de buscar es un lugar para estar a solas, para que nadie te interrumpa, para que medites en lo que vas a hacer. ¿Alguien me está escuchando? Nehemías buscó un lugar seguro para estar solas. Lo segundo que Nehemías hizo fue oró acerca de la situación y dijo, Padre, no es justo que estos les estén quitando el dinero y estén quitándole lo poco que tienen para que ellos sean engrandecidos, sean ricos. Hermanos, cuando encuentro esto en Nehemías, no es cierto que esto siempre ha pasado a través de la historia en los distintos gobiernos en las distintas naciones. Yo no voy a hablar del gobierno actual ni de hace 5 años. Para los que ya somos mayores de los 70, nos acordaremos del presidente José Napoleón Duarte. A mi juicio, uno de los mejores presidentes, a mi juicio, que íbamos a tener y que debimos haber tenido. Pero que en la práctica salió malísimamente evaluado. ¿Por qué? Porque la gente que tenía los mandos medios se dio la gran vida robando. Y como lo dijeron, y hoy la historia lo cuenta, si en un gobierno robaron, dicen que fue en esa época. Diágala. Es más, a algunos les comprobaron y les dijeron, miren, tienen que devolver tanto dinero. Y ahí estaban devolviendo cheques de 500,000 colones, 2 millones de colones. Ay Dios, hermano, nosotros cuando vemos 2 millones. Lo que vemos son 12 millones de aguacates cuando nos hemos echado la sopa de frijoles, pero esos son otros millones, no millones, no semillas. Hermanos, Nehemías está viendo un problema. Nehemías está convencido que hay que orar. ¿Por qué? Porque es Dios quien debe de darle parte de la solución. Lo otro que hace Nehemías es reflexiona mucho sobre lo que va a hacer. Reflexiona sobre lo que va a decir. Hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Alguien me está escuchando? Fíjense, hermanos, que a veces nosotros, uno de estos días, llegué tarde a las noticias y estaba un alcalde peleándose y él tiene todo el derecho y dijo que yo acuso al ministro tal, dijo, de malversación, y dijo, y el ministro está siendo corrupto porque está malversando, y el viceministro es inoperante, no sirve y que no sé qué. Luego rápido le contestaron y le dijo, si soy ladrón, denúncieme. Y santo Dios, a veces nosotros peleamos y no sabemos lo que nos están diciendo. Malversación no es ser ladrón, hermanos. Vengo yo y escojo a la hermana Gisela y le digo, hermana Gisela, dame un favor. Le voy a dejar estos $9 para que se los dé a la hermana fulana de tal, porque a mí me parece que tiene una gran necesidad de esos $9. Y viene la hermana Gisela cuando se los va a dar, ve que aparte de ella hay otras 2 hermanas en la misma situación y dice la hermana Gisela, wow, no solo esa hermana tiene necesidad de más. Ya se dice, hermana Gisela, le voy a dar $3 a una, $3 a la otra y $3 a la otra. ¿Es ladrona la hermana Gisela? No. ¿Puede ir presa por malversación de fondos? Sí. Pero no se quedó con nada, sí. Pero a ella le dijeron, entrégueselo a, y ella repartió a 3 más, a 2 más. Ella no se quedó. Eso es lo que le ha pasado a muchos funcionarios y a muchas personas. A veces son acusadas de malversación, no que robaron, pero el dinero que se destinaba para una cosa lo ocuparon para otra. En eso yo puedo darle la gloria a Dios que en este lugar, aquí está Mario y mucho de liderazgo mayor. Si a mí me dicen que nos regalan dinero para comprar cables, lo compramos cables. Si alguien me dice, pastor, para esto es para construcción, pues si ahorita no estamos construyendo, abran una cuenta y aquí pasen los $2.50, 5 años guardados, pero alguien lo dio para construcción, hasta que estemos construyendo hay que gastarlo. Porque el dinero fue dado para eso. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar en lo que decimos, en lo que vamos a hacer. Porque a veces, ¿qué tal? Yo digo una palabra y si esa palabra la digo no es correcta y después me llevan preso. ¿Aló?
nos agarra como que somos Hulk. Es que yo no soy yo cuando me enojo. Calmado, Hulk, calmado. ¿Cierto o no que nos enojamos? ¿Cuántas esposas vinieron esta tarde? Levanten la mano. ¿Alguna vez se enojó usted con su esposo? Hubieran dicho, en gran manera, pastor. Porque sí, ¿cuántos esposos vinieron hoy? ¿Se han enojado con sus esposas? Les voy a contar una historia de matrimonio. A veces las parejas están peleando y ya cuando están buscando una conciliación al final, tratan de que termine. Y tratan de que termine, pero empiezan a callarse el uno al otro. Y viene el esposo, le dice a la esposa, cállese. Y la esposa le contesta, me callo, que se calle. Le digo, si ya estoy callada, cállese pues, si ya no estoy hablando, que se calle. Shh, ya me callé. Y siguen. Todos los que están coloraditos riéndose, así les ha pasado. Ya van a ver, vean, los que están coloraditos y coloraditos. ¿Y sabe por qué? Porque existe el concepto nuestro que el que dice la última palabra gana. Entonces, tu esposa, te digo, tu esposo, ahí el hombre es la cabeza y la autoridad del hogar. Mangos, ahí aquí, ¿qué? Cállese usted. Dice la palabra de Dios, que cállese. Ahí no hablamos de sacerdocio, ahí se nos olvida. Ahí la mujer tiene sus derechos y quiere gritar también. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que comprender qué es lo que nos causa el enojo. ¿Cuántos hijos vinieron hoy? ¿Cuántos jóvenes están aquí? ¿Provoca ira a usted a sus padres? ¿Hacen enojar ustedes jóvenes a sus papás? ¿Qué cosas hace usted que enojan a su papá, a su mamá? Coma fruta. No quiero vaya. Y de pronto, ¿cómo han de estar los papás? Como que son hol porque es que el hijo no quiere comer fruta. Hay otros hijos que no quieren sopa, como que son la mafalda, ¿verdad? ¡Ay, sopa no! ¡Muchica! ¡Es que mi mamá no me quiere! ¡Mejor matame, pero no me des sopa! Porque los hijos se aprenden a ser alarmistas. Son dramáticos, como que es película, como que es novela. Ya basta. No me hagas sufrir tanto, ¿sabes que detesto? Vea que verdad que usted detesta algunas cosas y cuando le hacen esas cosas usted se molesta. ¡Ey! Y si usted sabe que su papá se enoja porque no arregla la cama, ¿por qué no le ayuda y arregla usted la cama? Aló. Hay hijos que dicen, ya arreglé mi cama, y agarran la sabanita de encima y solo le hacen. Pero como los papás son como la suegra, ¿va? Andan viendo cómo barrió la nuera. Separan las nueras, las suegras, y de repente mueven el mueble. Debajo del mueble, en la arañas, cucarachas muertas de hace 15 años, de todo. ¿Qué es lo que dice la suegra? Muchacha esta. Viene, mueve el mueble y te lo deja movido para que se vea el basurero. Y tú, ¡ay, qué vergüenza! ¿Qué hace el papá? Levanta la sabanita del hijo con el que tiene y descubre que debajo de ese aparentemente orden del cubrecama, usted no sabe si es un nido de qué animal, que está hecho un desastre. No. ¿Hay jóvenes aquí? ¿Cuántos arreglan su cama? Amén, amén. Y levantan la mano y hay un montón de jóvenes, parece que les pegué. Entonces, necesitamos comprender que provoca nuestro enojo. Necesitamos saber que necesitamos tener una perspectiva de la vida. Nehemías descubre que está enojado por lo que le están estafando al pueblo, pero él sabía que necesitaba una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque si él se deja ir con todas las palabras, lo más probable es que lo metieran preso.
le dice, te enojado el niño. Cuando el niño tenga 30 años te va a agarrar igual y vas a decir, te enojaron, hijo. El enojo se basa, cuando el enojo se basa en las emociones, puede hacer mucho daño. ¿Vinieron esposos o esposas? Viene el esposo peleando con la esposa. Y en un momento de esos de ira, de enojo del uno con el otro, le dice el esposo a la esposa, ya no te aguanto. Y la mujer se queda como, no te aguanto, ya no me aguanta, ya no me aguanta. Y se va. El marido se le pasan las cosas, pero la mujer lo vive guardando en el baúl de los recuerdos. Como que es canción de aquella, ¿no? Y la vive guardando. Y de repente a buena mañana ella sola llorando. A la tarde otra chillada. A los días, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Es que me detesta, ya no me quiere. Y a veces decimos las cosas en un momento de ira, de enojo. ¿Aló? ¿Sí o no, hermanos? Pero también las hermanas saben cómo hacer el ir. Y de pronto las hermanas en un momento de ira, la mujer le puede decir al marido, ¡te odio! Y el marido dice, wow, ya no me hace los frijoles iguales que antes. Es que me odia. Es que me odia. No con el odio jarocho, pero me odia. Porque a veces vivimos analizando. ¿Por qué? Porque conjugamos nuestras emociones. A veces necesitamos hablar con nosotros mismos en lugar de empeorar las situaciones. Miren, hermanos, ¿saben cuál es el problema? ¿Cuántos esposos o esposas vinieron? ¿Saben cuál es el problema más grande de los matrimonios? Que a veces meten a los hijos a pleito. Sí, me dijo que me detestas, ¿verdad? Ya bien me lo había dicho el niño, es que mi papá no detesta. Híjole, ¿y qué tenía que ver tu hijo en el pleito de tuyo con tu marido? Metiste a tu hijo y el marido se ve engorilado diciendo, ajá, con que dice que nada. Y tal vez el hijo ni dijo nada. Ella lo que está buscando es un apoyo, cómo ponerlo quieto, cómo bajarle un poco. Y va llegando el hijo. ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Qué le pasa, papá? ¿Cómo que qué le pasa? Mírame bien. Ve, usted solo engorilado pasa. ¿Con qué engorilado? Y le cae. ¿Quién tuvo la culpa? La bendita madre. O al revés, el bendito padre. Porque a veces metemos a otras personas en los pleitos. Nuestros hijos, no los metamos en esos enrollos. Usted tiene un problema en su hogar con su pareja, por favor resuélvalo, pero no meta a otros. Necesitamos mejor hablar, no con otra persona. Evalúese usted misma, diga qué hice, qué no hice, qué palabras dije, porque a veces nos enojamos. Me dijiste que estaba brava, yo no soy chocho para que me digas eso. Hermano, perdóneme, pero vaya a ver el diccionario. Bravo es para las personas que están muy enojadas. Para el perro la expresión es rabiosa. Bravo se aplica a los humanos, no a los animales. Y verdad que un montón de ustedes en alguna ocasión han dicho, no me diga bravo, que yo no soy perro. Sí que no es para los perros. ¿Sabes por qué? Porque no vemos las definiciones. Porque nosotros solo oímos. Y nos dejamos ir. Yo nunca olvido esta anécdota de un compañero mío en Antel. Viene cierto amigo y me dice, mira, ya viene aquel. Y cuando ve que entra y iba pasando enfrente de su escritorio, le dice, no hay duda, ahí viene, y dio el nombre de él, el tunante de la oficina. Y cuando le dijeron tunante, le dice, vos tu madre, hijo de ella. Empiezan y le sacan la mamá, la abuelita, el papá, las terceras generaciones. Que santo Dios lo dejó venidito. Y le dio la insultada de su vida y aquel se quedó muerto. Hijo, le dije yo, la regó. Me quedé callado y me levanté y le digo, voy a decir el nombre, se llama Carlos.
¿Vos sabés qué quiere decir tunante? No me dijo ni me importa, me dijo. Pero ese hijo de tantas me dijo, toda la vida quiere tenerme de menos, me dijo. Papá, le dije yo, pero vos sos tunante. ¿Qué es eso vos? Me dice. Tunante es una persona que viene enamorada, porque ese se enamoraba a medio mundo. Pasaba una gata, miau. Ese se enamoraba a medio mundo y le digo yo, y vos sos muy enamorado, aquí no hay nadie más enamorado que vos. Y me dice, eso quiere decir, Bazán, sí, yo creo que hoy se te fue la mano, viejo. La regaste. ¿Pero querés que te diga algo? Le dije yo, solo los hombres corrigen sus errores. Di la vuelta y me fui. A las 2, 3 horas vi que este compañero había llegado del otro. Al rato el otro vino y me dijo, aquí estuvo tu mano metida, ¿qué le dijiste? Solo le expliqué lo que quiere decir tunante. Él no sabía. Y él creyó que tunante era una palabra ofensiva. Cuando le dije que quiere decir que él es bien novio, reconoció que se había equivocado. Sí, me dijo. ¿Se da cuenta que a veces nosotros nos enojamos por palabras como no las conocemos? En vez de hablar, mejor nos calláramos y vamos a buscar lo que decían en mi escuela, el mataburro, es decir, el diccionario. Buscar lo que quiere decir la palabra. Y entonces sí, si nos dijeron algo feo, pues le vamos con la PNC, no, mentiras. Entonces meditamos y decimos por qué nos dijeron eso. Amados hermanos, antes de actuar con enojo, aparta algún tiempo para reflexionar sobre el problema. Y piensa bien lo que vas a decir, ¿o no? Pero a veces nos enojamos con nuestro esposo y todo, es que ya no te aguanto. Está vieja. Y le dijiste vieja y tiene 35 años. Santo Dios, esa mujer se muere. Lo primero que hace es irse a verse al espejo. Y como se ha visto llorar y llorar, se ve más aturradita. ¡Ah! ¡Qué bella estoy! Hoy estoy más viejita, claro, has estado llorando. Estás toda aturrada. No es como uno, ¿verdad? El hombre es como el oso, entre más grande, más feo y más viejo, más hermoso. Creí que iban a decir alguna porque han estado viendo la oradora. Aunque sea vos, Chamba, ayúdame, hermano. Entonces, pero antes de decir las cosas, pensémoslo bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, nuestra primera acción suele ser equivocada. Suele ser equivocada. Hoy que estuve en Costa Rica, yo me he muerto de la risa de una anécdota. Y no me estoy burlando de las personas, pero sí del